La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. 19:17. Hacemos contacto este momento con el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, para hablar sobre la crisis del sector salud. Doctor Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches. Un atento saludo para ustedes, así como para su gran radio audiencia. Gracias, doctor Cárdenas. La ministra de Salud y en las últimas horas han dado declaraciones varias respecto de la situación del sector a nivel nacional. Han hablado sobre ya la solución que supuestamente llegaría para la entrega de medicinas a los usuarios, a los pacientes a nivel nacional. No obstante, la crisis parece evidente. ¿De qué deberíamos nosotros alegrarnos o lamentarnos del sector salud? Desgraciadamente, ustedes han podido escuchar las declaraciones de los colegas que trabajan en las diferentes unidades hospitalarias más importantes de la ciudad y han escuchado también la grave situación por la que atraviesan. De tal manera que cualquier cosa que haga el gobierno, nosotros invocamos que sea una planificación estructurada, en el contexto del Sistema Nacional de Salud, que aún precisamente no se encuentra estructurado y que desgraciadamente está provocando grandes carencias en la disposición de medicamentos, en la disposición de insumos, de equipamiento, como lo decían los colegas en la mañana. Ni siquiera existe un tema de mantenimiento de esos equipos, menos el recambio de ellos ante una evidente obsolescencia. Se expresaron también en el sentido de que esto ya lo conocíamos, ya lo han denunciado ante el propio Ministerio de Salud, la grave situación en la que se encuentra el Hospital Pablo Arturo Suárez, un socavón que se está abriendo en el subsuelo del hospital. Igual cosa en el Hospital Enrique Garcés, coincidencialmente, pues hay una situación parecida. Y también se conoce desde hace tiempos que el Hospital Carlos Andrade Marín, que ya tiene más de 50 años, pues su vida útil ya ha llegado a término, y con la gran cantidad de construcciones que se han realizado, se sabe que este hospital también tendría algún riesgo importante en la medida en que somos un territorio con una gran cantidad de procesos de temblores y de problemas sísmicos. Pues evidentemente que todo esto hace necesario que se tomen las medidas adecuadas, que haya una programación que permita evitar que en cualquier momento pueda haber un movimiento telúrico importante, y estas unidades con gran cantidad de pacientes y médicos y todo en riesgo, pues evitemos que haya una situación grave que lamentar, ¿no? Hemos mencionado sin duda hechos que preocupan, y lamentablemente esto ocurre en todo el país: la falta de medicinas, falta de insumos, también la falta de mantenimiento de equipos y los problemas con la infraestructura. No obstante, también hoy en la mañana ya se supo de otros problemas: la situación de los médicos en las casas de salud, en concreto en el Hospital Eugenio Espejo. Se realizó una protesta por parte de médicos que atendieron durante todo el tiempo de la pandemia, y a quienes se les ha notificado que sus contratos terminan ya en junio. Inclusive se sabe también que hay falta de personal, no obstante están ya terminando sus contratos. La crisis es integral. La crisis es evidente, es integral. Me alegra escuchar de usted, si no entendí mal, que la ministra ha ofrecido soluciones inmediatas. No puede ser de otra manera. Creo que incluso ya, como dice el vicepresidente de la República, ya ha pasado un año, ya no hay que echarle la culpa al gobierno anterior, sino que ante situaciones de grave riesgo como de la infraestructura de estos hospitales, pues ya se debería estar
programando algún tipo de solución. El problema es que no existe de momento certeza sobre fechas en donde puedan ya resolverse estos problemas. Le hemos escuchado el optimismo de la ministra de Salud y también del propio presidente de la República, pero esto no se ve. Yo he escuchado personalmente hace varias semanas algunas ofertas por parte del gobierno para el sector salud, pero la crisis continúa y la crisis en algunos sectores se agrava. Ustedes son testigos de eso. Evidentemente, y esta mañana quedó muy claro el asunto. No teniendo el equipamiento necesario, la medicación necesaria, pues simplemente lo que sucede con los pacientes es que hacen un peregrinaje, especialmente los que corresponden a emergencias graves, hacen un peregrinaje de hospital en hospital buscando que alguno de ellos tenga los insumos necesarios para poder atender a estos pacientes. Y ya pues el sistema de ambulancias se ha dado en llamar el recorrido de la muerte, porque en eso de estar buscando un hospital donde le atiendan a un paciente, pues estos desgraciadamente fallecen. Y como lo dice el vicepresidente, después de un año, pues ya deberíamos tener, si existen los recursos como lo mencionan, deberíamos tener el abastecimiento de medicamentos, de insumos que permitan a que los médicos cumplan con su específica función, que es la de atender a los pacientes, y no los requerimientos que hace el CERCOP, por ejemplo, que quieren que los médicos hagan cursos de compras públicas. Esto no se entiende, esto no tiene el menor sentido, y además con una presión y con una situación de que o hacen o de pronto incluso son desvinculados. La obligación, el médico tiene que hacer el trabajo de médico, punto. Para eso existen los médicos también que hay en el país, administradores. En estos últimos días hemos escuchado que el gobierno planifica, la verdad, espero que no sea así, pero que planifica traer a administradores hospitalarios extranjeros, de España concretamente. Como digo, vuelvo y repito, espero que esto no sea así, porque de lo que se trata es de armar concursos de oposición y méritos, porque en el país existe la suficiente cantidad de profesionales bien preparados para dirigir los hospitales, pero desgraciadamente ellos no son los que están dirigiendo los hospitales, lo están haciendo incluso profesionales de otras áreas que nada tienen que ver con la medicina y que no tienen siquiera preparación, porque puede haber un ingeniero que tenga una preparación en administración hospitalaria, por decirle algún ejemplo, pero las cosas tampoco funcionan de esa manera y desgraciadamente los pacientes son los que pues heredan esta situación terrible y se ven abocados a circunstancias dramáticas, incluso de pérdida de la vida misma. Y han puesto... Es cierto que las... Sí. Sí, y han puesto también incluso en ciertos compromisos a los médicos. Recordamos que hace unas 3 semanas aproximadamente el director del área médica del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito circuló una carta al resto de jefes de área pidiéndoles que por favor no les informen a los pacientes de esta falta de insumos y que no muestren la situación grave, un poco como pretendiendo poner tierra sobre lo que realmente ocurre para de alguna forma dorarles un poco la píldora a los pacientes y para que estos no se quejen y no transmitan lo que realmente ocurre. Eso de tapar la realidad también los pone en una situación complicada a los médicos que tienen que estar en esta situación compleja, sin insumos, sin medicina, sin la posibilidad de atender en muchos casos y pues dando simples excusas a veces a los pacientes. Efectivamente, los médicos son los usufructuarios de la protesta de los pacientes que piensan que está en nuestras manos el resolver los problemas que son institucionales, que son estructurales, que son del Estado. Y claro, recibimos el abucheo de los pacientes que con razón se quejan, pero que desgraciadamente este no es un problema de los médicos, porque nosotros estamos obligados, y lo hacemos con gusto, a tratar al paciente con los insumos, los medicamentos, el equipamiento adecuado, pero si esto no existe, desgraciadamente el médico no puede hacer absolutamente nada, y por eso es que, como se mencionaba hoy, han tenido que hacer acopio de
de verdaderos arrestos y de valentía para presentarse y denunciar lo que está sucediendo a sabiendas que incluso pueden ser sancionados con la conclusión de sus contratos de trabajo y sin embargo, pues nuestro compromiso es con el pueblo, con nuestros conciudadanos, más de 650 médicos muertos en sus lugares de trabajo, en el cumplimiento de sus obligaciones, demuestran el compromiso que tenemos los médicos. Tenemos una actitud propositiva, queremos apoyarle al gobierno, queremos que el presidente nos escuche, porque es bien sabido que él ha recibido a todos los sectores, incluso estos sectores, ¿qué le diré?, delincuentes, y a pesar de que recibe a todo el mundo, a los médicos no recibe, y nuestra actitud ha sido siempre crítica, por supuesto, porque para eso estamos y las cosas no se hacen como debe suceder, pero que tenemos una actitud, una propuesta. Los 23 colegios médicos del país lo hemos demostrado en su momento con el mismo vicepresidente de la República, al cual le ofrecimos el apoyo de todos los colegios médicos para hacerles saber dónde están los puntos críticos y dónde están también los puntos de corrupción que suceden en todas las provincias del país. Sin duda, un pedido coherente a todas luces. Doctor Cárdenas, agradecemos por estar con nosotros y pues esperamos que una respuesta por parte de las autoridades de propósito de este pedido de declarar en emergencia a un sector que sin dudas está en emergencia. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, a la orden siempre. Gracias. Ha sido el doctor Carlos Cárdenas, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, hablando sobre este pedido de declarar en emergencia al sistema de la salud a nivel nacional. Recordamos también que la palabra oficial de a poco se devalúa a tiempo, es lo que menos hay, lo que se requiere es presupuesto, recursos y menos ofertas. 19:29. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.